Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unas deliciosas chuletas de puerco en salsa de chile negro que están para chuparse los dedos de bien ricas, acompañadas con unos frijolitos refritos que están deliciosos. No te pierdas el paso a paso, quédate hasta el final que comenzamos. Para esta deliciosa receta estaremos utilizando 3 libras de chuleta de puerco. Es un corte muy delgado el que estoy usando. Puedes utilizar el corte de tu preferencia. Le vamos a poner sal por ambos lados y una vez que tenemos todas las chuletas listas las vamos a reservar. En un sartén a fuego medio ponemos 2 dientes de ajo. Los voy a envolver en papel aluminio para evitar que el ajo se nos vaya a quemar. Esta receta te va a quedar bien rica. Estaremos utilizando 7 chiles negros o chile pasilla, como también se le conoce. Puedes sustituirlo por chile guajillo, chile ancho o el chile de tu preferencia. Estaremos utilizando 2 chiles morita, que también puedes sustituir por chile de árbol o chile chipotle. Los vamos a asar 1 minuto de cada lado. Cuando veas que los chiles ya se van asando, les vamos a ir dando vuelta. Y una vez que los chiles están completamente asados por los dos lados, los vamos a retirar y los vamos a llevar a hidratar en 3 tazas de agua hirviendo. Y mira, en el mismo sartén vamos a poner a tatemar 6 tomates verdes o tomatillos, como también se le conoce. Los vamos a tatemar perfectamente bien para que tu salsita quede bien rica. Cuando veas que los tomates se van asando, les vamos a ir dando vuelta. Y créeme que esta salsita tatemada te va a quedar bien sabrosa. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano. Retiramos los dientes de ajo una vez que ya están asaditos y retiramos los tomates verdes cuando veas que ya están bien tatemaditos. Este proceso dura como unos 2 a 3 minutos. Y a continuación, mira, aquí tengo 3 tazas de agua hirviendo. Le vamos a agregar todos los chiles que acabamos de tatemar. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que los chiles rompieron en hervor y están bien suavecitos, los vamos a retirar del fuego y los vamos a llevar a licuar. Y agregamos todo al vaso de la licuadora, agregamos todos los tomates. Recuerda que utilizamos 6, puedes utilizar 7, 8, los que tú prefieras. Le ponemos los dientes de ajo que también están tatemaditos. Le agregamos todos los chiles, el cual le vamos a quitar la colita. Le vamos a quitar la colita de esta forma, mira lo fácil que sale. Le ponemos 3 tazas de agua del mismo líquido con el que se han hidratado los chiles. Y sazonamos con una cucharada de sal, 1/4 de cucharada de pimienta negra molida, una pizca de comino en polvo y 2 clavos de olor. Puedes agregarle el condimento y el sazonador que más te guste. Lo llevamos a licuar bien licuadito y una vez que tu salsa está bien licuadita la vamos a reservar. Y a continuación, mira, en una cacerola amplia a fuego medio ponemos 3 cucharadas de aceite vegetal y una vez el aceite caliente ponemos las chuletas de puerco que hemos sazonado. Y créeme que esta deliciosa receta de chuletas de puerco en salsa de chile negro te va a quedar bien rica. Las vamos a dorar por ambos lados. Cuando veas que la chuleta se va dorando, le vamos a ir dando vuelta de esta forma. Y esta receta a todos les va a encantar. Si no has probado estas chuletas de puerco en salsa de chile negro o chile pasilla, prepáralas en tu casa y consiente a toda tu familia. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Tapamos y cocinamos por unos 10 minutos. Después de ese tiempo destapamos nuestras chuletas y créeme que esto ya huele bien rico. Esta receta de chuletas de puerco en salsa de chile negro te va a quedar bien rica. Espero la prepares y en verdad disfrutes de esta riquísima receta porque en verdad sabe bien rico. Y las llevamos a otro nivel de sabor. Le vamos a poner 3 hojitas de laurel que le van a dar ese toque bien rico. Las vamos a estar cocinando por unos 10 minutos aproximadamente, así destapadas, y durante ese tiempo les vamos a ir dando vuelta para que estas chuletas de puerco te queden bien doraditas y bien sabrosas. Cuando veas que las chuletas ya están bien doraditas, mira, yo las estoy haciendo a un lado porque les voy a quitar el exceso de aceite o el exceso de manteca. Con ayuda de una cuchara le vamos a quitar el exceso de grasa. Le retiramos las hojitas de laurel porque las chuletas ya están bien aromatizadas y esto huele bien sabroso. Agregamos el adobo que acabamos de licuar. Yo no lo estoy pasando por el colador porque los chiles están bien hidratados, están bien suavecitos y no hay necesidad de pasarlos por el colador.
Pero esto es al gusto. Si tú deseas pasarlo por el colador, bien puedes, que igual queda bien rico. Tapamos y cocinamos por unos 10 minutos a fuego medio bajo. Después de ese tiempo, ya nuestras chuletas en salsa de chile negro ya están bien cocinaditas, ya están bien suavecitas y están listas para servirse. Mira nada más, una delicia para disfrutar. Consiente a tu familia y prepárales esta deliciosa receta. Rectificamos de sal, si le falta le ponemos un poco más. Y a continuación, mira, vamos a preparar unos frijoles refritos. En una cacerola ponemos 2 cucharadas de manteca de puerco a fuego medio. Puedes utilizar aceite vegetal si lo deseas. Vamos a aromatizar la manteca con un cuarto de cebolla. Le ponemos unos 6 o 7 chiles de árbol. Los vamos a dorar por un minuto aproximadamente. Cuando veas que el chile ya está bien doradito y la cebolla ya cambió de color y ya aromatizó la manteca, vamos a retirar la cebolla para que estos frijoles refritos te queden bien ricos. Recuerda que si los chiles se queman, pues le va a dar un mal sabor, van a quedar amargos. Una vez que esto ya está bien listo, retiramos toda la cebolla y a continuación, mira, vamos a agregar unos frijoles que ya están cocidos. Le agregamos los frijoles y los vamos a aplastar con el machucador de esta manera. Y estos frijoles refritos te van a quedar muy sabrosos. Puedes utilizarlos para una botana con unos totopos, unas tortillas, unos chips, con lo que tú prefieras. Estos frijolitos es el acompañante perfecto para tus carnes, para cualquier platillo. La manteca, el chile de árbol le da un sabor súper rico y es muy fácil de preparar estos deliciosos frijoles refritos. Una delicia para disfrutar. Y a continuación servimos nuestras deliciosas chuletas de puerco en salsa de chile negro, una receta que está bien rica. Te la recomiendo para que la prepares, la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia. Esta receta está de lujo y está para chuparse los dedos. Y mira nada más con qué me voy a acompañar esta deliciosa receta. Unas tortillas a mano recién hechecitas, bien calientitas. Una delicia para disfrutar, en verdad que me trae recuerdos de mi infancia. Y con su permiso, mi gente bonita, yo tengo que probar esta delicia. Espero la prepares en tu casa, la disfrutes y consientas a todos tus comensales, tus invitados, tus parientes, tu familia. Va a quedar fascinados con esta receta. Puedes hacerla para un cumpleaños, para una fiesta, para un evento. En cualquier momento, prepara y disfruta de esta deliciosa chuleta de puerco en salsa de chile negro o en salsa de chile pasilla. Bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Disfruta.